Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. En esta ocasión vamos a continuar con el proceso que empezamos ayer de lo que tiene que ver con el desarrollo del concepto de un personaje. Voy a compartir pantalla. Aquí, como pueden ver, vamos a hacer un recorderis. Esto por acá. Y teníamos que, había unas premisas a la hora de abordar el tema del concepto. Cuando nos encontramos, digamos que con un reto de desarrollar eh, cualquier idea, siempre está implícito el transmitir un mensaje de una manera eficiente. Y más cuando se trata de una comunicación que se establece a través de imágenes. Por eso es importante, digamos que tener un tiempo de incubación o de maduración de la idea, y eso es lo que les exponía el día de ayer, que para, digamos que contextualizar a los que han entrado a la sesión de hoy y de pronto un poco recordaréis a la sesión de ayer, era que al momento de llegar a la lluvia de ideas o de el concepto de idear un personaje, uno parte siempre de una idea o de un concepto, y en este caso partimos de la idea o el concepto de la culpa, porque queríamos representar un personaje femenino que acompañaba al protagonista de una historia. En este caso era Jacob, y en ese sentido ya teníamos, digamos que, una línea artística. Cuando no se tiene una línea artística que se parte de cero, estamos entonces haciendo un flujo de trabajo en función de comunicar, digamos que unos pilares de diseño en ese sentido. Y esos pilares tienen que ver con la estética, y la estética involucra mucho el cómo se siente. En este caso vemos que los colores son poco saturados y que se desenvuelve en una época medieval. Entonces ya estamos construyendo un universo. Entonces cuando construimos un universo, en cierta forma estamos resolviendo un problema visual. Y cuando hablamos de concept art, siempre estamos hablando de lo que tiene que ver con los problemas visuales de la producción. Entonces, si estás produciendo un video animado, digamos que eh, los objetivos cambian en función del canal que estás utilizando. Y en este caso, el canal de la animación ya va en torno, en función del guión, de la linealidad o no linealidad de la historia, de cómo es consumido por el público, y eso ya involucra, digamos que, una serie de factores. Cuando hablamos de videojuegos estamos hablando de una interacción, entonces ya no únicamente están los factores audiovisuales, sino también de toma de decisiones, porque como es una interacción, el jugador está tomando decisiones todo el tiempo. Hay un planteamiento, digamos que de unas cámaras, se está, digamos que en cierta forma, planteando el cómo asimilamos una serie de reglas, que son las reglas del juego, y cómo esas reglas nos van a permitir, a través del apartado visual, eh, sentir el estético, en cierta forma, entender qué propósito tiene el juego. En ese sentido, cuando vemos, comenzamos a entender de que todo suma, pero que hay que evitar el ruido visual. Y el ruido visual, en cierta forma, involucra elementos que no le aporten a la narrativa del personaje o a la narrativa de la historia. Teniendo este contexto, eh,
habíamos investigado porque nuestra fuente nos iba a permitir, digamos, que desglosar. Entonces, esa compañera o ese personaje que iba a acompañar al personaje principal y entonces lo enlazamos con un ser místico que vendría siendo eh, una chamán nórdica que se les conoce como Volva y que en ese sentido habían unas características en cuanto, por ejemplo, de historias. Hay bastantes, en la mitología nórdica, bastantes historias. Y dentro de esas historias sentí que había un faro de luz con un personaje que se llama Freya, que ya está asociada a la guerra, la muerte, la magia, la profecía. Y como dice ahí, recibía la mitad de los muertos en combate. Entonces nuestra historia tenía que ver mucho con esos elementos. Entonces, eso me permitió inclusive como que escoger el nombre, escoger los elementos narrativos, que en este apartado yo coloqué que habían unas monedas y esas monedas representaban diferentes elementos característicos del tesoro que representaban. Lo mismo que el lenguaje, que son las runas, los atuendos y accesorios. Esto como primer acercamiento. Pero después comenzamos a involucrarnos en una primera elaboración de capas de información que tenían que ver con todo el tema de las formas. Es decir, que la forma, al inmediatamente verla, me ubicara sobre qué estaba hablando. Si es de una chamán o de un sorcerer o de, digamos que en cierta forma, este ser de adivinación o de conocimiento, inmediatamente con la sola silueta ya yo percibía que había logrado mi objetivo, pero el objetivo aquí implícito es solamente que se entendiera la funcionalidad del personaje, no que fuera el personaje, porque vienen otras cosas que suman, que son, por ejemplo, la contextura. Entonces mira que hay una variación y aquí me preocupo por menos ropa y comenzar a mirar más de anatomía, de lo que tenía que ver con las extremidades, de lo que tenía que ver con la edad del personaje, de lo que tiene que ver con, digamos que, las características propias de esa región. Entonces, si vemos, es como si nos estuviéramos contextualizando, pero en la práctica, dibujándolo. Y entonces cuando ya dibujamos algo y lo entendemos, lo podemos transformar. Y es cuando hablamos de este apartado aquí que era ver, mirar y observar. Cuando vemos, estamos involucrando los sentidos. En ese orden de ideas, estábamos planteando que investigamos, hacíamos una lluvia de ideas, comenzamos como a leer del tema, empaparnos. Mirar es cuando ya comenzamos a plantear cosas interesantes. Es decir, es cuando comenzamos a transformar un poco el personaje y comenzamos a pensar en la pose, en la personalidad y ya no únicamente como que cumpla la función de sentirse como un chamán, sino que ya tú le ves una actitud, tú le ves, digamos que ya un acercamiento más emocional. Y si vemos, los referentes nos ayudan a eso. Por ejemplo, yo me basé para hacer esta y le hice algunos cambios. Pero digamos que no me preocupé porque quedara estéticamente correcto. Es decir, yo primero trataba de, hay una cosa que se llama el lenguaje de las formas, que es la que nos permite, digamos que entender eh, el, a golpe de vista de qué me están hablando. Y lo otro es la economía de la línea, que es que con pocas líneas puedas expresar. Es decir, la línea aquí se convierte como un elemento expresivo y por eso entonces vamos obteniendo, digamos que, ese otro acercamiento. En este caso, tiene que ver con la pose y la personalidad, pero como una primera entrega, es decir, como un prototipo. Todavía no estamos hablando de un trabajo final. Y eso es lo importante, digamos que en esta etapa. La etapa previa es simplemente tomar conciencia. Cuando somos conscientes,
podemos entender y transformar las cosas. Entonces, vino una etapa de lo que tenía que ver con el rostro, que ya es como un acercamiento más íntimo a factores que, digamos, que le puedan dar esa sensación de estar vivo el personaje. Entonces, tomamos referentes nuevamente. Digamos que yo me baso en referentes fotográficos porque primero, antes de la estilización, es decir, antes de tomar decisiones ya estéticas, eh, tengo que partir, digamos que del realismo. Y en la medida en que lo vamos estilizando, vamos llegando a la caricaturización. Entonces, eso me da un punto de partida donde yo puedo, digamos que, comenzar a hacer las primeras exploraciones. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Eh, Luego veníamos y digamos que en esa narrativa de búsqueda comenzamos a tener nuestros primeros documentos de entrega, los primeros entregables en el sentido de cómo percibimos o cómo entendimos este universo. Y vemos que de lo que hicimos escogemos lo que más nos llamó la atención. Y en ese sentido, el criterio era, estoy sintiendo que es un personaje chamánico o mágico, estoy entendiendo que este personaje tiene un tipo de anatomía, estoy entendiendo que este personaje tiene un tipo de rostro, de expresión, de presentación, porque en cierta forma es una presentación del personaje, y la pose, cómo, qué papel está jugando la pose. Y ahí es cuando hablábamos de esta etapa de la combinación, que era que en cierta forma eh, vamos a tomar cada uno de estos y vamos a comenzar a hacer iteraciones. Entonces acá en la charla optamos por dividirla por fases. Hablábamos de que había una primera fase que era en entender hacia dónde iba el concepto. Entonces, había una construcción de unos elementos narrativos. Y estos son nuestros primeros elementos narrativos, es decir, elementos que tienen que ver más eh, con el análisis. Ahora, ahí es cuando comienzo, digamos que a depurar y comienzo a pensar de dónde estoy generando ruido visual, pero todavía, en cierta forma, no lo hago de una manera definitiva, sino que como que lo tengo en cuenta. Y es cuando también viene una democratización del concepto, es decir, cuando uno toma opinión de un tercero. Eso es importante porque eso nos permite, digamos que recibir un feedback y ese feedback ayuda a construir o digamos que a pulir ese universo que estamos pensando desde la concepción del personaje. Y eso nos lleva a un metalenguaje de símbolos. Ese metalenguaje es importante porque, digamos que es lo que nos va a permitir evitar el ruido visual. Cuando hablamos de un metalenguaje de símbolos, por ejemplo, hablamos de un accesorio, de un atuendo, hablamos de un lenguaje, unas marcas, todos aquellos símbolos o señas que permitan establecer un vínculo más, digamos que intrincado entre el personaje y la audiencia. Y eso me lleva a esta parte de aquí. Cuando exploramos, o en el sentido de que muchas personas me preguntaron el día de ayer que cómo se hacía, digamos que en cierta forma para pulir esas habilidades estéticas o de ilustración, cuando digamos que no tenemos fortalecidos los fundamentos. Yo les mencionaba que eso es un proceso de aprendizaje que nunca termina y se hace haciendo, pero es haciendo teniendo en cuenta unos parámetros. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un estudio de personaje, que era lo que inicialmente hacíamos, comenzamos a hacernos preguntas: ¿qué quieres aprender? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Por ejemplo, si no entiendo de anatomía de un personaje, eh, digamos que es mago, entonces yo lo primero que comienzo a dibujar son magos, pero después voy afinándolo. Pero ¿qué tipo de mago es el que me está
haciendo el requerimiento, el guión, o inclusive la idea que yo me planteé inicialmente. Y es entonces cuando viene esa etapa del sketch, que es que trato de explorar. Porque aquí es una función de aprender, aprender a dibujar manos, aprender a dibujar, digamos que la anatomía o los accesorios. Y los elementos narrativos es que estamos contando. Si yo, por ejemplo, comienzo a saturar un personaje de cosas, comienzo entonces a desviarme del mensaje y comienzo a generar un ruido visual. Y eso me lleva entonces a esta tablita que tengo aquí, que si pueden observar, eh, el objetivo es el diseñar, ¿verdad? Entonces tenemos una elaboración de imágenes. Digamos que todas esas imágenes que hagamos nos van acercando a ese objetivo. Y parte primero de la memoria, es decir, que tanta conciencia obtuve al explorar ese contenido que me permitió acercarme a tener un primer juicio de valor con respecto a un personaje, todavía no, digamos que teniéndolo en cuenta en el concepto, sino como más como una etapa de aprendizaje. Y eso genera una base de datos en tu cabeza, que comienza a generar en tu cabeza, digamos que un continuo pensar, pero ya es un pensar consciente, porque ya lo recorriste, ya lo dibujaste, ya lo investigaste, ya lo exploraste de acuerdo a tu gusto. Y es cuando ya comienzas entonces a confrontarlo con el concepto. Y la combinación de lo que requiere el concepto y de mis gustos personales o mis caprichos, se va generando un punto medio que me va permitiendo llegar a ese diseño. Es decir, es una conversación. Por eso la carpeta de arte siempre se lleva muchas iteraciones porque es un ente vivo. Y ese ente vivo va a ir transformándose en la medida que vamos adentrándonos a ese universo de pulir las ideas. Entonces, por ejemplo, cuando vamos aquí a una ilustración y estamos hablando de combinación, cuando yo pienso en combinación hay muchas formas de llegar a la combinación. Por ejemplo, acá, cuando yo les mencionaba eh, que teníamos un personaje, digamos que yo partía de pensar la anatomía porque eso me permitía la funcionalidad de la composición del diseño. Entonces, digamos que yo tengo acá como un personaje y en cierta forma, digamos que este personaje eh, tiene, digamos que como unas características. Entonces yo comienzo a pensar, ¿dónde abordo esas características? Por ejemplo, elementos. Si yo ya vi que la mayoría de los elementos que tenía el personaje eran como túnicas o cosas en la cabeza, entonces yo puedo, digamos que generar una composición acá de formas o una composición acá de formas y no estoy rompiendo, digamos que la armonía de, de la ilustración o del desarrollo. Pero si yo comienzo a saturarlo de elementos y estos elementos, digamos, desfiguran eh, el que se entienda por lo menos la idea de un rostro y como premisa dentro de los requerimientos yo tenía que era necesario tener un rostro, entonces ya comienzo a generar ruido. Entonces comienzo a, digamos que, a esconder capas. Es decir, yo les recomendaría que cuando trabajaran en este tipo de personajes, eh, hicieran primero como un canon básico, y por eso era importante el acercamiento a esa etapa de tener al personaje, digamos que en cierta forma, como un contexto anatómico. ¿Cómo es la anatomía de una persona de los pueblos escandinavos o nórdicos o germanos? Entonces, ya yo comienzo a ver como que un factor común. Y ese factor común vengo y se lo transmito a la composición. Entonces, en este caso es la composición anatómica del personaje. Entonces, si ven aquí, ya yo tengo aquí un personaje. Ahora, ¿qué quiero colocarle arriba? Entonces, yo creo una capa arriba
por ejemplo, me voy a un color así bastante vivo y comienzo a explorar eso que les mencioné. Bueno, yo quiero que no aparezca, digamos que tan tapada la cara, pero que sí le tape algo. Y comienzo entonces a desglosar eh, esas siluetas o esas formas que me lleven a comunicar eso, que por ejemplo que tenga una falda, que tenga, digamos que otros elementos y entonces voy sumando, entonces a entonces cambio de color, busco otro color así azul y entonces comienzo a accesorios, bueno, que tenga esto, que tenga, digamos que unos aretes, unos collares súper largos, que tenga un protector aquí de antebrazo, entonces yo comienzo a cuestionarme, ¿el personaje requiere un protector de antebrazo? Si no lo está en la descripción, muchas veces cuando nos dan la descripción de un personaje, eh, comenzamos a elaborar una ficha de personaje o nos entregan una ficha de personaje. Pero estamos partiendo de la idea también de que nosotros somos los generadores de las ideas, somos, digamos que independientes y queremos desarrollar una historia que permita pulir nuestro portafolio de concept o inclusive desarrollar un videojuego de manera independiente y adelantar todo lo que se pueda hasta cuando se conforma un equipo de trabajo, ya tú vienes a retroalimentar eso con el saber de otras personas y esas otras personas vienen a aportar al universo que ya entendiste, porque muchas veces, digamos que desde la dirección todavía no se desconoce hacia dónde va este ente vivo y entonces van generándose esas iteraciones. Y esas iteraciones, entonces en la manera en que tú las clasifiques, que por eso es el objetivo de estos webinars, que aprendamos cómo organizarnos para, digamos que, producir de una manera más óptima esa serie de recursos que vamos a necesitar. Entonces vamos viendo eh, qué va requiriendo el personaje y vamos obteniendo, digamos que, un resultado más acorde a las expectativas que se tenía del producto. Por ejemplo, que si está cumpliendo los parámetros para ciertas edades, que si está, eh, digamos que cuando trata de hacer los colores contrastantes para que de cierta forma se les haga fácil identificar de lo que se está hablando en cada etapa, y entonces vamos ocultando o vamos combinando, entonces mira que vamos obteniendo una serie de combinaciones que ya de pronto nos van arrojando luces con respecto hacia el rumbo que queremos tomar. En este caso, por ejemplo, aquí ya surgió una idea interesante. Ya comenzó a ver algo aquí interesante en el personaje. Por ejemplo, el papel de los accesorios y que de pronto no necesito que tenga tanto atuendo y comienzo entonces a pulir otras cosas. Bueno, si no tiene un atuendo, ¿cómo es el accesorio? Que si el accesorio tiene, eh, digamos que en cierta forma, unas características o un tamaño. Por ejemplo, acá si yo hablo de un protector del pecho, un traje aquí del pecho, unas vendas. Entonces ya esa información me va a permitir, digamos que jugar a imaginarme este personaje hasta cuando el personaje me convenza de que es un ente vivo, de que de cierta forma ya yo siento de que sí, y yo la miro y inclusive la pongo al lado de X personaje y yo voy a sentir que ese personaje encaja dentro de ese universo. Entonces eso es muy importante, parece obvio, pero lo bueno en este trabajo es que no hay que saltarse lo obvio. Inclusive a pesar de que sepas dibujar bastante, siempre vas a tener que estar aprendiendo y dibujando más y más cosas. Entonces esto tiene que ver con esta etapa de la combinación. Comenzamos a combinar y
y esa combinación nos genera una narrativa. Ahí es cuando estamos haciendo una documentación de personajes. ¿Dónde nos lleva esa primera narrativa? Por ejemplo, yo comencé a tratar de explorar entre esta cara para cada uno de estos personajes. Entonces mira que uno termina haciendo alrededor de 100, 200 bocetos, tal vez menos. Todo va a depender de qué tan satisfecho te encuentras, digamos que con el propósito. Y ahí es cuando haces primeras exploraciones. Por ejemplo, acá yo hice una primera exploración en cuanto a la anatomía. Me preocupé bastante a la hora de plantear el personaje. ¿Qué aspectos anatómicos son característicos o pilares de la propuesta? Y una era que era la carencia, porque el juego se transcurre en una posguerra y por eso no tiene nariz. Entonces yo necesito ver cómo funciona el personaje en un ángulo en el que digamos que no sea de frente. Si vemos aquí de frente, no se nota casi la ausencia de nariz. En cambio acá ya se nota, pero de todos modos se siente armónico, se siente que no golpea y nos propone también, como te digo, un análisis morfológico del personaje. Y lo hacemos sin cabello porque digamos que queremos entender todo ese andamiaje de construcción del personaje, desde inclusive los músculos, cómo estamos planteando los músculos del personaje para que este personaje, digamos que cumpla ese requerimiento de acciones que van a transcurrir dentro de la interacción del juego. Nuevamente, como te digo, esta es una etapa de sketch y entonces en esa etapa de sketch no nos preocupamos por la perfección, sino porque se comprenda o se entienda el mensaje. Y en este caso, el mensaje que estamos planteando son aspectos anatómicos. Entonces, mira que eso, ¿qué nos permite a nosotros? Nos permite, digamos que, obtener resultados muy rápidamente. Y por eso es importante tener la disponibilidad o la paciencia para ir entendiendo este proceso. Entonces vamos a ir inclusive puliendo desde el mismo personaje algunas cosas. Bueno, hasta esta parte, los que tengan preguntas, inquietudes, pueden irlas formulando en el chat y vamos a ir leyéndolas. Entonces, para acercarnos a un personaje, siempre vamos a tener que dibujarlo muchas veces y dibujar, no quedarnos como en un solo contexto. Entonces, seguimos dibujando y entonces aquí ya comienzo a plantear como unos accesorios. Pero digamos que esos accesorios ya aquí juegan un papel importante, digamos que las simetrías y las asimetrías. Por ejemplo, aquí en el báculo quise involucrar un tema de la simetría, pero aquí en esta parte quise involucrar un poco el tema de la simetría. Entonces, para los que de pronto les parece complejo llegar a esta etapa, ustedes simplemente, digamos que planteense un rostro. Vamos a plantear aquí rápidamente un rostro. Y entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio para ir como desglosando esa etapa de cómo manejar una simetría compleja. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, en este caso vamos a hacer, como les mencionaba, algo aquí bien chévere. Vamos dándole inclusive valores de líneas, que vaya quedando, de cierta forma, algo definido. Y tenemos inclusive el área de la frente. Y vamos inclusive a tomar un color vamos a hacerle como que no sin un peinado como tal, sino que vamos a dejarle esta zona así. Y entonces tomamos un color bien llamativo, bien fuerte, ¿no? Un naranja.
Entonces, mira que estamos en una capa diferente. Aquí está la capa de nuestra ilustración, una capa diferente y comenzamos a jugar desde el centro. Y entonces comenzamos a hacer como un movimiento, digamos que aleatorio. Y inclusive lo podemos pulir un poco. Es decir, yo vengo y comienzo como a plantear más la forma, a como a pulir puntos tangenciales. Es decir, tangentes cuando se encuentran dos líneas sobre un punto, cuando se choca, por ejemplo, esto es una tangente. Entonces, en esos puntos en los que hay cambios de ritmo, esto le da, digamos que, el ritmo a la composición. Inclusive si yo quiero hacer un orificio aquí y que entonces esta línea se conecte con esta. Y entonces yo quiero conectar esta con esta y esta con esta a su vez sube. Entonces ya yo estoy generando una complejidad, es decir, la complejidad es la sumatoria de muchas cosas fáciles. Entonces mira que ya comienza a verse algo interesante, ¿cierto? Y comenzó todo como de un rayón. Y eso es lo interesante en este trabajo, que siempre vas a estar rayando. Ahora, yo vengo y le saco una copia, control J, control T, y le doy rotar en horizontal y comienzo a moverlo. Mire, ya de por sí ya sí se me ve llamativo. E inclusive yo podría tomar esto y llevarlo hacia el frente aquí en todo el centro. Y podría hacer algo interesante. Pero no, vamos a tratar de ser simétricos o consecuentes con el diseño inicial. O inclusive ir iterando, mira, en la medida que me voy moviendo, van saliendo más formas. Entonces la simetría es una forma de comunicación. Mira que inclusive esto yo puedo agruparlo, lo puedo copiar y yo inclusive aquí puedo utilizar, digamos que en la narrativa, este elemento aquí. Y si yo lo analizo, mira que ya aparece inclusive un personaje. Inclusive mira que le hago aquí una control E, le hago aquí unas piernas y ya tengo unas piernas, un personaje. Mira que aquí ya yo tengo como una cabeza, puedo tener una corona, tiene unas alas, no sé, como pensar eso. Es decir, siempre estás retándote a encontrar o a buscar dentro del lenguaje de las formas que la creatividad haga un papel de asociación. Y vamos viendo que van surgiendo cosas interesantes, inclusive que puedo hacer la cabeza aquí, esto es el tórax. Y ya yo tengo aquí, inclusive, entonces mira que un personaje de brazos largos, con piernas también largas, y ya tengo algo interesante que puedo utilizarlo después o puedo borrarlo. Puedes perder el miedo, digamos que a, ¿cómo es que se llama? Como a renunciar a una idea porque siempre te van a estar pidiendo correcciones, entonces no tienes que como que enamorarte tanto de un personaje o de algo que estés haciendo, porque eso va a limitar tu creatividad a futuro cuando quieras crear cosas nuevas. Van a venir bloqueos de la mente y eso creo que a nadie nos gusta, sobre todo en este campo. Entonces, comenzamos a ver, lo sumamos, se ve algo interesante aquí, mira. Podemos inclusive entonces comenzar a jugar, a unirlo aquí, hacia arriba, si digamos que la sensación que yo quiero dar es ese sentido. Entonces, mira que ya yo comienzo a ver algo interesante aquí, que le puedo agregar a mi personaje, y de esto surgió de esta forma. Entonces, hacer esto de manera rápida, fluida y despreocupada nos permite concentrarnos en lo importante, que es transmitir, plantear, proponer. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar explorando, como te digo, asimetrías o formas, o, pero ya teniendo, digamos que un horizonte que te están hablando de un tipo de anatomía, que en este sentido ha sido, digamos que, esbelta, alargada, elongada, como uno de los principios que se tenían del personaje. Luego comenzamos a pensar en sus emociones, hacia dónde quiero yo, digamos que este personaje comience a involucrar mis emociones en función de lo que yo he aprendido de este camino. Por eso lo importante es el camino.
En este trayecto estás aprendiendo, estás absorbiendo, estás asimilando a un personaje. Y cuando asimilas a un personaje, de cierta forma, estás generando un vínculo. Y ese vínculo es lo que te va a permitir sumarle cosas eh, que van dándole vida. Y al darle vida, eh, digamos que nos genera un compromiso. Y ese compromiso tiene que ver con eh, hacernos preguntas todo el tiempo. Es, eh, es lo suficientemente claro el mensaje que está transmitiendo este personaje. Eh, ¿En qué parte o qué cosas siento que debo explorar aún más? Bueno, ya tengo varias exploraciones sobre la anatomía que decidí tomar y que respeta, digamos que los parámetros de los pilares de diseño del personaje principal, que era el que me dieron de guía, o del brief que me entregaron por escrito. Yo lo leo, leo historias similares, es decir, comienzo a ver qué es lo que se ha hecho, veo películas, veo una serie de elementos que me van, digamos que generando esa travesía. Y en esa travesía me voy dando cuenta qué argumentos estoy planteando y si esos argumentos ya se han hablado en otra ocasión. Porque yo estoy buscando algo original. Si ya se ha planteado en otra ocasión, ¿qué otra variación puedo hacer? Por eso siempre estoy sometiendo a varios criterios de variación, no solamente, digamos que en cuanto a si se parecía o no se parecía a una chamán o, o a una pitonisa de esas nórdicas, o mi preocupación va más allá. ¿Qué es lo que tiene que contarme este personaje? Y ahí es cuando me voy dando cuenta de que en el lenguaje de las formas, acá por ejemplo, me equivoqué, vamos a corregir aquí así. Y entonces llenamos acá tonalidad. eh, exterior. Digamos que aquí tengo el personaje y yo comienzo a ver cómo su carácter emocional, a ver si estoy sintiendo o estoy en cierta forma asimilando eh, alguna sensación. O sea, guíense siempre de percibir qué es lo primero que te transmite que cuando lo estás viendo. Y eso entonces me ayuda a generar, digamos que, eh, ese recorrido, ese camino hacia donde quiero pensar, detenerme a mirar el personaje. Y es cuando comienzo a darme cuenta, bueno, son suficientes los accesorios, son bastante claros. Se nota bastante los brazos, porque el personaje, las acciones que van a hacer, va a hacer con los brazos. Entonces, si hay alguna pregunta, sería interesante mirar a ver, para ver cómo vamos entendiendo. Y bueno, continuando acá, ahí es cuando comenzamos a generar también esa parte del value. Comienzo a mirar cómo eh, voy definiendo formas, elementos, texturas, le voy dando una tonalidad, un valor tonal. Entonces en el valor tonal lo que voy a explorar es que lo que sea piel tenga una subdivisión, lo que sean plumas o telas o cuero, vaya teniendo, digamos que, otro tipo de tonalidad. Y así voy diferenciando, digamos que, hablándole de mi audiencia, eh, el que no se confundan con la parte que están viendo, con si es la parte anatómica del cuerpo o de un accesorio. Entonces, en esta etapa es importante tener en cuenta eso. Lo mencionaba en el día de ayer,
Y mira que vamos buscando inclusive qué tanto contraste está generando con respecto a las demás tonalidades. Y a su vez, estas se van bloqueando y yo puedo, por ejemplo, manejar un tipo de sombra acá. Yo vengo por ejemplo, planteo aquí una línea dura y planteo la sombra. Ah, perdón. Planteo la sombra aquí en una capa arriba. Hago en una capa arriba esa sombra. Coger una por aquí y por aquí. Y entonces, para darle como una fusión ahí, voy a utilizar el borrador y lo pongo como en un borrador, pincel general de esto, así. Comienzo entonces a borrar. El que entonces comienza como a suavizarme la sombra. Si yo puedo bajarle la opacidad y seguir entonces generando como esa transición de la tonalidad, solo con el borrador. Entonces, eh, así es que vamos, digamos que desglosando el personaje y vamos obteniendo una manera de ver hacia dónde nos está llevando, digamos que la ilustración. Entonces, si notan aquí, por ejemplo, voy a ponerle una capa aquí arriba, y aquí me centré, digamos que en la forma de la complejidad. Es decir, yo tengo como, para mí es importante, digamos que darle protagonismo a ciertas zonas y que esas zonas a su vez ayuden a acentuar, digamos que esa comunicación que estamos teniendo con, con el personaje. Entonces, yo tengo acá, digamos que el personaje. Entonces, yo parto de la cabeza. Entonces, en la cabeza, ¿dónde le voy a dar complejidad? No a todas, sino a una parte. Entonces, elijo una zona. Ahora, la cabeza con respecto al cuerpo, elijo entonces una macrozona. Y mira que esa macrozona no me está generando ruido acá. Ahora, mira que yo puedo jugar a los lados, o aquí, o acá, o acá. Entonces, esta área la dejo despejada porque ya aquí tengo mucha información. Entonces, mira que eso armoniza porque en cierta forma al yo tener, digamos que esta área despejada, ya yo comienzo a entender qué es la anatomía de una mujer, cosa que de pronto no pasaba tanto en las primeras exploraciones, porque en las primeras exploraciones solo teníamos la túnica y en unas era como que a pesar de que tenía el canon de una mujer, mm, algunos generaban confusión y la idea es que el propósito es una comunicación efectiva, entonces vamos a tratar de generar menos confusión. Y por eso procuramos entonces generar esos puntos de interés. Pues mira que aquí veo un punto de interés, entonces aquí veo otro punto de interés. Es decir, le doy un tiempo a asimilar la información compleja que hay acá. Y eso, esa información compleja tiene que tener un propósito. Si es una reina, o si es un demonio, o si es un cargo, o si es qué, ya. Qué tipo de atuendo, qué tipo de atuendo habla también del rol que está jugando el personaje. En cambio, aquí mira que yo me enfoqué de pronto como en lo que tenía que ver con la anatomía. Entonces, ¿en qué me puedo acá, digamos que eh, si quiero seguir comunicando el personaje eh, en los tatuajes, por ejemplo? Entonces yo vengo y puedo activar acá, de esta información me llevo esta que está aquí, en las fotos, esta de Cersei. Entonces me llevo lo que tiene que ver acá con las runas, control J, y me saco esto por aquí, me lo voy llevando por allá. Entonces, bueno, lo pongo por aquí, junto esta capa, y mira que aquí ya tengo las runas.
Entonces vamos a poner esto por aquí. Y entonces comenzó, digamos que a tratar de comunicar pistas. Digamos que todos los elementos decorativos en realidad no son decorativos, son pistas o símbolos que les va dando a la audiencia para que vaya, digamos que teniendo una contextualización del personaje. Por ejemplo, aquí, mira, coraje. Entonces yo vengo y hago aquí el emblema de coraje. Entonces ya voy mandando un mensaje. Digamos que creación, porque también involucra que el personaje es una creadora, o si no es creación, es esperanza. Y entonces tú vas viendo qué piezas encajan dentro de este rompecabezas eh, y cómo eso en cierta forma no obstaculiza el que tú sigas entendiendo de que esto es un brazo. Mira que aquí tenemos el brazo y a pesar, por ejemplo, de tener esta banda aquí, que inclusive puede tener un volumen, pero el volumen va a ser mínimo, va a ser menos obstructivo, e inclusive va a tener unas hojas, plumas, pelos, etcétera. Entonces, aquí ya en ese sentido, mira que ya yo estoy eh, evitando el ruido visual. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner una manilla o inclusive un brazalete. Entonces comienzo a mirar dentro de, digamos que la concepción de lo que tengo como esta parte del personaje, que es lo que se conoce acá, mira que lo tenemos acá, que era lo que estábamos hablando, y cuando estamos generando un metalenguaje. Y en ese metalenguaje viene la conceptualización del mapa de empatía, que no es más que, digamos que establecer un tipo de empatía entre la audiencia y, y el desarrollador, o el juego mismo, que es, en cierta forma, cómo absorbes eh, esas características del personaje. Entonces va a depender de sus motivaciones. Es decir, si yo logro establecer que ya tengo, por ejemplo, un rol, independientemente del rol, si el rol es una chamán que normalmente es una adivinadora, una curandera, o una persona que aconseja, o una persona que guía, entonces ella puede tener sus motivaciones particulares y esa particularidad se le puede agregar al personaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de la culpa entraría como un ente que regula, un ente que va guiando, pero de manera autoritaria, ¿sí? En ese sentido, porque cuando tú sientes culpa, es un sentimiento personal que involucra, digamos que, una aceptación de un castigo, es decir, tú vas a aceptar algo que es negativo para ti y en ese sentido tiene que ser alguien con aplomo. Por ejemplo, si fuera la culpa fuera un personaje, es decir, si lo humanizáramos, en este caso está humanizada, eh, ahí ella va a imponerte. Para poder hacer esto, para poder lograr esto, tienes que hacer esto. Para lograr el perdón, tienes que hacer un sacrificio. Y entonces ese sacrificio ya se entiende como la mecánica de un platforming, porque en cierta forma estás cada vez cumpliendo una serie de metas que cada vez van volviéndose más complejas y en la sumatoria de todas esas metas tienes una recompensa, que es el perdón. Entonces ahí también va a entrar el tema de cómo se ve el juego, no en el sentido de cómo lo percibes, no, sino la cámara. La cámara cómo te está comunicando eso. Si es una cámara de picado en la que te está mostrando que es como una deidad. Y cuando hablamos de cámara de picado o contrapicado es del ángulo desde vista desde arriba o vista desde abajo. Eh, lo otro también es como que a qué público le estás hablando. Entonces ahí en ese sentido sí, eh, yo entiendo de que mi público está acostumbrado, digamos que a un contenido más explícito,
o fuerte o es un público más, digamos que educado en el sentido del tema que se está hablando, que uno puede hablar de diferentes temas. Tú vas viendo de que si este personaje no va a incomodar, no va a generar esa digamos que esa asimetría de entendimiento o esa disonancia, que en ese sentido lo vas a sentir creíble, verosímil. Y ese es uno de los objetivos primordiales cuando se está hablando de concept art. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque eso te va a permitir tener una ruta narrativa. ¿Qué es lo mejor que puede hacer tu personaje y qué es lo peor? Independientemente de que sea el personaje principal, digamos que es un personaje secundario y digamos que el rol o la curva el arco de este personaje va a ser, digamos que el que va a unir o el que va a separar una de los conflictos dentro de la historia. Entonces tú debes conocer esos límites, entonces debes dibujar, digamos que en base a eso, entonces por eso en algunos siempre involucra como el tema de las expresiones de la cara y por eso el rostro era uno de los elementos importantes que se dejaba por aparte a la hora del planteamiento, digamos, de la conceptualización del personaje. Porque ya inclusive teniendo el carácter, por ejemplo, si yo veo que este carácter que es más, eh, digamos que eh, apático o tosco, entonces yo puedo desde ahí plantear cómo es una alegría tosca, cómo es una alegría apática. Por ejemplo, que el personaje tenga una mirada gentil, pero no sonría o sonría sin mostrar los dientes. Entonces hay muchas formas, digamos, de generar las emociones dentro del personaje, pero ya teniéndolo categorizado. Y ahí es cuando surge la necesidad de pensar en los arquetipos. Es decir, yo estoy generando una empatía desde la eh, interopercepción del personaje. Yo me pongo en los zapatos del personaje y digo cuáles son mis motivaciones de personaje si yo fuera el chamán. Cuál es mi parte, digamos que humana, es decir, mis cualidades y defectos, mi forma de cómo me hago sentir, digamos que como un ente que la gente lo asimile, el cómo está en la disposición de las cámaras, que van a depender también de qué tipo de mecánicas está utilizando el juego, y ya esos son ajenos, digamos que al personaje. El personaje va a entrar a apoyar, digamos que la mecánica del juego, y si la mecánica del juego está condicionado a que, por ejemplo, es un shooter primera persona, yo no me voy digamos que a preocupar tanto por aspectos que no van a aparecer en cámara. A diferencia de un tercera persona, y eso va a influenciar mucho a la hora, digamos que de generar ese vínculo. Entonces los arquetipos entran, digamos que a generar o ayudar a aproximarnos a un modo de percepción de la audiencia. Todos entendemos el arquetipo del elegido. Es una persona que en cierta forma tiene las características de Neo. El elegido, por ejemplo, Neo. El antihéroe, por ejemplo, Han Solo. Aquí hay una pregunta, dice, cuando se define esos ítems en la etapa de conceptualización para un género específico de videojuego, en tu ejemplo, platformero, ¿es necesario hacer una reconceptualización o un proceso de bocetearlo nuevamente para adaptarlo a otro género? Muy buena pregunta porque esa pregunta me lleva a dos campos. Digamos que estamos partiendo del campo de que yo soy mi propio generador de videojuegos y digamos que inclusive la combinación de mecánicas generan dinámicas y esas dinámicas van a condicionar el que para todos los casos no es una camisa de fuerza un tipo de cámara, pero sí que sea la protagonista de pronto en ciertas secuencias. Entonces, digamos que cuando yo estoy conceptualizando el juego,
ya esa información se me ha dado por anticipado. Hey, ten en cuenta que estas van a ser las cámaras. Y yo lo tengo en cuenta a la hora de desarrollarlo. Y por eso cuando estoy haciendo el mapa de empatía, digamos que de cierta forma lo estoy haciendo en función de revisar si tuve muy bien en cuenta, es decir, ahí es cuando esto ya se convierte no como el parámetro a cuando apenas voy a diseñar, no. Esto se convierte en el parámetro del checklist. Voy a revisar si la vista del juego está bien. Entonces comienzo a mirar todos los ángulos de la cámara que se me han dado con respecto a los requerimientos y ahí comienzo a decir, ¿voy por buen camino o voy a pulir esta cosa? Pero ya digamos que si tú eres independiente y estás aprendiendo y estás en un proceso, esta también es una forma también de decir, voy a replantearme. Entonces mira que me estás poniendo los dos escenarios. Hacer la reconceptualización como un proceso en cuanto no tuve en cuenta, digamos que un factor que era la cámara, que muchas veces pasa eso cuando no estamos, digamos que preparados porque no las sabemos todas al momento de diseñar videojuegos. Entonces es cuando nos damos cuenta de problemas. Pero esos problemas, como te digo, en esta etapa son problemas solo de layout. Por eso se hacen bastantes storyboard, conceptos, porque en eso ahí el desarrollador se va dando cuenta de que tiene que iterar sin tener que programar, sin tener que utilizar todavía otras herramientas. Y eso le ayuda bastante dinero a la producción. Aquí ya hay una pregunta. Me dicen, ¿cuánto tiempo debería tomar hacer un concepto? Mencionaste que haces cientos de sketches, pero después vas puliendo uno en el concepto. Cuando sabes que debes parar, ¿cuándo sabes que debes parar de iterar? En el caso de no tener feedback. Bueno, feedback externo, sí. Por ejemplo, cuando hablamos de los tiempos de entrega, siempre va a depender del scope, siempre va a depender del alcance. El alcance siempre va a ser o financiero o va a ser, digamos, que si lo estás haciendo por tu cuenta, te puedes demorar todo lo que tú quieras o si de pronto tú mismo te pusiste un objetivo o meta. Entonces, eso va a depender siempre del alcance del proyecto. Y por eso, cuando manejamos esta subdivisión, si notan, llevamos el día 2 y llevamos una cantidad de ilustraciones que en ciertas medidas se han hecho, digamos que en un periodo corto de tiempo. Es decir, tú vas a comenzar a medir tus tiempos también en la manera de cómo ilustrar rápido. Por ejemplo, yo le decía que calcar no es malo, utilizar herramientas como por ejemplo Blender para, digamos que la ubicación en varios ángulos de un personaje y no tener que, digamos que, hacer esa etapa de andamiaje de la proyección de líneas de puntos de fuga, porque ya esos, digamos que esos conocimientos de fundamentos técnicos debes ya tenerlos, eh, digamos que apropiados. Porque aquí lo importante en la producción no te van a preguntar qué tan bien están tus fundamentos, sino si estás comunicando lo que quieres la producción expresar, y eso lo sabe el director de arte, lo sabe el visionario del proyecto, lo sabes tú como artista conceptual. Y por eso es un diálogo no solamente de una persona. Yo no voy a poner a decirles, aquí este dibujo es el que ustedes deben aceptar y ya, porque eso ya va a depender de la visión que tenga el que dirige el proyecto y por eso son trabajos en equipo y por eso las industrias creativas debemos apoyarnos entre sí como seres individuales, pero también como seres colectivos, porque como comunidad ese conocimiento, ese compartir de conocimientos nos va a permitir generar nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, digamos que yo le estoy dando un esquema, pero ese esquema algunos lo siguen, otros no, otros de pronto hacen adaptaciones porque se pillan que la combinación de sus formas o sus metodologías creativas son más óptimas, pero hay cosas que de pronto toman de acá. Entonces, en ese sentido, digamos que el tiempo ya es un objetivo y como objetivo entonces va a depender del alcance del proyecto, pero también va a depender de, como te digo, tu capacidad de autoevaluación y eso también entonces toca otra capa, por eso esta pregunta tiene como bastantes capas interesantes, que es, ¿qué tanto compromiso tienes tú a la hora de avanzar en un proyecto? Entonces, mira que aquí yo les ponía esa etapa por lo mismo, explorar.
Cuando yo estoy haciendo este proyecto de conceptualización, yo nunca estoy negando de que estoy aprendiendo algo nuevo, solo que lo tengo en cuenta y lo documento. Que estoy aprendiendo de algo nuevo que no sé. Si no sé nada, perfecto, porque cualquier cosa que haga voy a aprender. Voy a aprender muchas cosas. Si no, digamos que entonces voy a obviar y voy a, digamos que a ir directamente al meollo del asunto. Es decir, yo si soy muy bueno haciendo siluetaje, yo no voy a gastar tanto tiempo en el siluetaje como en el tiempo que va a trabajar en los sketches. Porque la etapa de silueta es que tanto yo entiendo el lenguaje de la forma. Pero la etapa del sketch es que qué tanto yo le doy propiedades a este personaje para que me genere una narrativa. Entonces ya son objetivos totalmente diferentes. Ahora, en la etapa, digamos que de los elementos narrativos y de iteraciones, ¿qué tanto me estoy acercando a eso? Bueno, acá hay otra pregunta, pero quiero terminar con la pregunta anterior. Entonces, cuando se trabaja un personaje principal, lo normal siempre te dan como un mes. Ya los personajes secundarios te dan menos tiempo. Y hay producciones que, por ejemplo, tienen entregas de 50 ilustraciones por día y otras que tienen menos, pero menos implica mayor detalle. Es decir, en la parte del concept art no importa tanto el bonito, el ego, o sea, qué tan buen dibujante eres, no, importa qué tan buen comunicador eres de las ideas. Y esas ideas van a permitir al proyecto avanzar. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Eh, Siempre he dibujado en la vida real, pero no lo he hecho en computadora. ¿Qué se debe estudiar o qué cursos se deben hacer para aprender a hacer dibujo en computador y qué programas se puede usar? Muy buena pregunta. Esa pregunta me la hice yo hace muchos años porque yo vengo de ser un artista análogo, o sea, es decir, yo todo esto que tú ves aquí dibujado, yo lo hago en papel, inclusive todavía dibujo en papel, en lienzo, en diferentes materiales. Y me he dado cuenta que dibujar es algo que sucede aquí en la cabeza. Y por eso cuando cogí las herramientas digitales ya en un mes sabía manejar Photoshop. Porque la herramienta, en cierta forma, es una herramienta. Es como si fuera una navaja suiza. Y tú en la navaja suiza tienes muchas herramientas. Solo comienzas a explorar una por una. Y cuando tú ya las entiendes y has ido al campo a explorar, tú ya le entiendes la utilidad, pero antes de ir al campo ya tú no tenías la navaja, tú sobrevivías con lo que existía. Entonces pasa lo mismo acá. Tú comienzas a generar, digamos que un aprendizaje desde la forma analógica, inclusive a las primeras ilustraciones que yo hacía, las hacía con un mouse, pero tratando de entender, digamos, que ese acercamiento a las tecnologías. Es decir, toda tecnología siempre lo que va a generar es un flujo de trabajo, pero el trabajo como tal lo haces tú. O sea, es decir, tú eres el que tienes en la cabeza lo que tienes que aterrizar con la mano. Y por eso entonces cuando dibujas es un proceso de coordinación, porque coordinas lo que está en la cabeza, que son las ideas, con el mecanismo que es la mano, porque tanto el digital va igual con la mano. Me han parecido bastante, digamos que interesantes las preguntas porque en cierta forma cuando trato de hacer las presentaciones, trato de hacerlas desde el punto de vista del que no sabe, porque yo también pasé por ahí y digamos que tuve esas mismas preguntas que ustedes tienen y por eso hay cosas tan sencillas como la paciencia que uno no la entiende, porque no la asimila como un flujo de trabajo también. Es decir, por ejemplo, cuando hago 100 ilustraciones no la hago por placer, la hago es por el compromiso que existe para llegar a una idea. Pero hay veces que la idea llega como vimos ahorita, haciendo, digamos, con un ejercicio de creatividad, me llegó una idea en un segundo. Es decir, ¿cuánto necesitas tú golpear o, digamos, que llegar a esa parte de ti que te comienza a generar ideas? Y por eso estos son aproximaciones. Es decir, cuando se comenzó la empatía, se vio que era como un elemento más adicional al que se hacía normalmente. O sea, es decir, antes no se tenía en cuenta. En la medida en que vamos profundizando, vamos creando todavía más elementos. Antes se basaban solo en el arquetipo, pero ya la gente se cansó de los arquetipos porque entraban en el camino común del estereotipo. Y por eso cuando hacemos cosas originales, le suman al progreso de esta industria porque
comienza entonces a generarse unas preguntas que comienzan a desglosar nuevas metodologías. O sea, es decir, hay metodologías que son nuevas, todos los días tienes que estar actualizándote por lo mismo, porque en cierta forma es un reto el poder ver eso que no he visto yo, ver lo invisible para hacer lo imposible. Entonces, en ese sentido sí siento que es muy importante tener en cuenta todo aquello, mira, que suma conceptos y elementos narrativos, evitar el ruido visual. La democratización es tener la conciencia de ampliar tu visión con la opinión de los demás, inclusive entonces ya dejas de lado el ego y aceptas la crítica, tanto buena como mala. Y tú, en tu capacidad de autoevaluación, tú comienzas a ver qué te suma y qué te resta. Porque si yo prestara atención a todo lo negativo que me dicen, en cierta forma no tendría, digamos que, eh, el criterio de qué camino coger, en qué camino me especializo, qué es lo que a mí me motiva como persona, como artista. Y por eso yo les recomiendo eso, quitarse el ego de decir dibujo bonito, soy el mejor en esto, no sé qué, porque siempre va a ser es un camino independiente, va a ser un camino de tu propio aprendizaje con respecto a estas propuestas que van surgiendo de cada desarrollo, equipo de trabajo. Yo trabajaba en la industria de la animación y habían otras necesidades, otras motivaciones y había otra forma de dibujar. En el mundo de la industria de los videojuegos hay otra forma de dibujar, hay otra forma de requerimientos, otras motivaciones. Entonces, eso también es importante y eso suma enormemente, digamos que a los procesos creativos y sobre todo al entendimiento de, de esta etapa de conceptualización, que es como te digo, es un proceso de comunicación de un mensaje, pero solo que es un mensaje visual. Entonces mira que aquí entra lo complejo y mira que aquí no desarrollé casi cosas porque tengo en cuenta que van a haber unos accesorios, sí. Tengo en cuenta que va a haber un tipo de tela, sí. Tengo en cuenta que aquí ya estoy introduciendo el tema de las pieles, por el tema del clima, el universo, o sea, tengo que ubicar también espacial y temporalmente a mi audiencia, el tema de la simetría en el báculo o de cómo funciona como una telaraña, porque en en cierta forma la culpa se convierte como en esa telaraña que te atrapa, en la que siempre vas a estar sintiéndote culpable eh, de cosas que haces y vas a estar siempre tratando de encontrar cómo enmendarlas. Entonces, eh, a veces se convierte como en una manera de sentirnos atrapados y eso se comunica. Si lo ves importante, se comunica. Entonces, volviendo acá, eh, otra concepción, otro concepto que tenía aquí. Entonces, mira que ya involucraba, digamos, que no se le viera tanto los ojos y me enfocaba más como en las marcas. Como digamos que también cuando has pasado por un proceso de culpa, digamos que deja una cicatriz. Y una de las características de, del mundo escandinavo, nórdico, es, digamos que esa identidad de los tatuajes, de las marcas, del, de la comunicación simbólica. Entonces, esa simbología la llevo y comenzó ya como, digamos que a colocar elementos de pronto un poco más detallados en base, digamos que a que ya comienzo a ver la necesidad de mirar lo que existe y proponer cosas nuevas. Entonces, mira que aquí vemos lo del tema del metalenguaje y entonces mira que los símbolos entran a comunicar. Que ¿Cómo distingo yo fácilmente a primer golpe de vista que este báculo pertenece a un tipo de cultura? Por sus símbolos. Entonces, si sus símbolos, mira que involucran protegerse la cabeza por el tema del clima, por el tema del rango, por el tema del rol que está jugando, entonces ahí comenzó a ver que entran esos elementos narrativos. Y los elementos narrativos son elementos complementarios al diseño del personaje que transmitan, digamos que la historia, el camino. O sea, ella pudo haber sido una chamán, pero de pronto le tocó duro, pues debe tener cicatrices. Y le tocó vivir mucho, pues es la edad. Le tocó, digamos que en cierta forma, enfrentarse a algún tipo de sanación, entonces están los amuletos. Entonces, toda esa
digamos que esas preguntas van llevando a que establezcamos patrones, y esos patrones se convierten en nuestros metalenguajes propios. Es decir, yo no quiero representar, eh, bueno, eso va a depender también de los objetivos del proyecto. Yo no quiero representar al 100% la cultura nórdica, simplemente es un referente. Es decir, yo la puedo alterar. Imitación, transformación y combinación. Entonces ya en la etapa de transformación ya yo estoy metiéndole mis propios elementos que encajan dentro de la narrativa propia del juego, porque ya el elemento, digamos que vikingo, nórdico, entraba era simplemente como una referencia o como una sensación, pero el lenguaje, el trasfondo era más cosas. Entonces ahí es cuando yo veo como el tema del báculo, el entrelazarse, la, digamos que la parte superior, el tema, digamos que de las monedas que les mencioné en la anterior entrega, el tema, por ejemplo, de anillos y que el simbolismo de esos anillos. Entonces comienzas entonces a buscar nuevas lecturas, es decir, no vas a leer todo. Siempre va primero a tener un acercamiento, y ese acercamiento en la forma en que vas iterando te va pidiendo lecturas. ¿Qué representaban los anillos para los nivelungos, en el caso de los hermanos, para el caso de los vikingos, en el caso de... Entonces tú vas viendo cómo se va adaptando, digamos, que esas piezas o esos elementos a tu narración. ¿Le suma? ¿Le quita? ¿Genera ruido? Next. Entonces, mira que la preocupación, por ejemplo, el factor común. El factor común son los entrelazados. Vamos viendo que son formas que se van, digamos que, generando vínculos. Entonces comienzo a leer por qué es importante para ellos eso. El tema de los tramados, entrelazados, antorchados, etcétera. Y eso veo entonces cómo le suma, por ejemplo, una pechera, un pectoral, puede tener, digamos que, algo de esto, porque como estamos alterando, estamos tratando de conceptualizarlo, cuando yo lo vea, porque ya de pronto yo he tenido contacto con las películas y eso de este arte nórdico, cuando yo vea el personaje ya, yo inmediatamente me voy a conectar. Y esa conexión, esa primera conexión que voy a tener con el personaje, es cuando entonces yo voy a comenzar a entender qué símbolos me funcionan y qué no. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una cámara, y por eso le hablaba del tema de la revisión de las cámaras, le metí mucho amor a los tatuajes de la cara, pero el personaje está visto de espaldas porque él está corriendo en un entorno y está tomando decisiones y todo el tiempo, entonces el personaje está, digamos que corriendo de espaldas. Entonces ahí ya sí me queda difícil que, digamos que si era un elemento importante, aparezca en escena. Ya. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener como ese cuidado a dónde, o sea, en esta etapa de exploración es válida, porque en esta etapa de exploración yo simplemente estoy validando el mensaje, pero ya en una etapa, por ejemplo, aquí me llamó bastante la atención el báculo, ya comienza como a verse más, digamos que una guía, comienza a verse más como menos un curandero y más como una guía. Comienza a ver como una luz, comienza como a generar como otro tipo de conceptos que van a ir afinando. O sea, la idea de cuando haces un boceto es que va generándote unas preguntas o va generándote unas sensaciones, y esas sensaciones accidentales o provocadas van a permitir eh, ir puliendo la forma en cómo comunicas tu personaje. Entonces, en ese sentido, sí me parece bastante importante el cómo llevemos a cabo, digamos que esa etapa. Entonces, volviendo acá, cuando hacemos esta combinación, entonces llegamos a tener entonces otras fuentes de ilustración, y nos lleva a esta cosa aquí que tiene que ver con la creación de la ficha de personaje. Entonces, en la ficha de personaje,
si notas, está el nombre del personaje, el sexo del personaje, eh, la edad me permite darle ese elemento místico al personaje y por eso tomé como una edad joven, porque en cierta forma, si es un inicio de un juego y te vas a presentar con un personaje que te vas a encontrar y digamos que ese personaje va a representar tus primeros retos, entonces, en cierta forma, esa, esa culpa temprana se va a volver como de cierta forma atractiva eh, a la hora de asimilar o de tratar de entender hacia dónde te está llevando el personaje. Por eso siempre te está llevando a cuestionarte por qué es tan joven, si está en un mundo tan antiguo como el mundo de los sueños. Y, y eso te lleva a la relectura. Cuando tú logras que una persona vuelva a un sitio solo a verificar algo, estás logrando una retención. Y esa retentiva es la que va a permitir aumentar la recordación tanto del personaje como de las acciones, como de lo que sentiste cuando jugabas. Y en eso se basa, digamos que el éxito de muchos juegos. Y es que se vuelve entrañable. Cuando se vuelve un personaje entrañable es que es muy fácil recordarlo. Por ejemplo, si tú ves a las historias del estudio Ghibli, los personajes son diferenciables entre sí. Por ejemplo, el Castillo Vagabundo, eh, y ves al mago, inmediatamente tú lo ves como un personaje memorable. Tú ves a Calcifer, que es una llama, un fuego, y inmediatamente tú, independientemente de lo sencillo que es, se vuelve entrañable. Y son esas características que le dimos aquí, en esta parte, la de la empatía. Era una llama, un fuego, pero tenía algo, tenía humanidad, tenía unas motivaciones, tenía una ruta narrativa. Tú sabías qué era lo peor que podía recibir de Calcifer y qué era lo mejor que podía recibir de Calcifer. Entonces ahí ya estás cumpliendo una etapa muy importante de comunicación, comunicación tácita, visual, y es mantener una narrativa. Entonces siempre que hacemos, por eso digamos que no tratamos de vincularnos hacia el personaje posudo, sino ir hacia, digamos que, qué es lo que me está proponiendo el personaje desde por ejemplo, aquí me da una sensación de elegancia, me da una sensación y entonces si dentro de mis objetivos está eso, yo voy a plantear el personaje. ¿Y por qué? Por, digamos que la simplicidad de las formas. Es decir, mira que tiene unas formas simples y de caída, y eso me permite a mí entender que el personaje, de cierta forma, me da una sensación de elegancia. La estilización del personaje va en función de los pilares. Entonces, digamos que en esta etapa aquí, que es donde queremos llegar, que es el camino que recorrimos, vamos a tener que ir comparándolo con este personaje principal. Entonces siempre vamos a toda iteración que vamos haciendo, vamos poniéndolo al lado y vamos imaginando el diálogo que van a tener estos personajes. Y es como construimos, digamos que, la secuencia de personajes que complementen. Bueno, si ya yo tengo un personaje principal, un personaje secundario, ¿qué tengo que hacer de los demás personajes para que no le quite protagonismo a los personajes cruciales? Porque yo no quiero que comiences a divagar y comiences a confundirte y veas otra persona que también tenga un rol que parezca principal y de pronto no es principal y entonces genera una confusión y entonces genera una frustración. Entonces tú aquí ya vas tomando decisiones en torno a la frustración. Entonces, cuando hicimos los prototipos del personaje principal, teníamos en cuenta eso. Digamos que tan entendible se sentía el que el personaje era un personaje principal. Todos veíamos como, digamos que en cierta forma, mantenían una narrativa. El tema del libro, el tema de la chaqueta, el tema de la mochila.
Entonces, todos esos elementos iban sumando, inclusive el tema de cómo se diseñan las botas, porque en cierta forma también, digamos que no es apegado a la realidad, sino que verosímil. De pronto, los zapatos de la época del siglo XIV no eran tan, digamos que tan altos o tan anchos, porque en cierta forma iban a generar incomodidad, pero si tú lo analizas desde el punto de recordación o de segmentación del personaje, y ahí es cuando yo les decía, vistan al personaje desde la anatomía. En este caso, por ejemplo, acá, eh, ¿cómo sería la exploración del cabello? Entonces, aquí yo plantearía, digamos que cuántas formas de cabello hay. Entonces comienzo a analizar a los nórdicos y comienzo a ver que en algunos tienen trenzas y que tienen algunos el cabello recogido, de pronto tienen, digamos que algún mechón saliente así. De pronto se ve la sensación del personaje que quiero transmitir, ¿no? Se ve como muy altiva. Bueno, vamos a quitarle ese mechón llamativo, que no sé, que se va a ver caricaturesco, ¿sí? Estilo Dragon Ball Z. Entonces ya ahí viene el tema de la estilización, que si se va a ver más realista, si no se va a ver tan realista. Entonces comenzó a ir puliendo esos factores y esos factores los voy anotando. Y eso me va a permitir inclusive generar las vistas que me permitan generar el, el turnaround de los personajes. Es decir, cuando se va a tener en cuenta que esta producción no va a ser simplemente para un cuento o para la portada del producto, yo tengo que crear un character sheet que vendría siendo las pistas del personaje en diferentes ángulos para que la producción en el 3D la puedan efectuar y sean acordes a la propuesta visual, a lo que imaginó el artista conceptual cuando hizo la propuesta de personaje. Entonces mira que aquí le diseñamos un cabello. Inclusive yo puedo explorar aquí como en la colorización, eh, qué tan llamativo va a ser. Comienzo a ver, como les decía, el tema de utilizar otro color para representar elementos eh, en zonas que de pronto no saturen. Por ejemplo, si yo quiero que la hombrera sea la llamativa, entonces no me doy énfasis en la pechera. Y si de pronto no le hago hombrera, sino no doy énfasis en la pechera. Y comienzo entonces a generar, digamos que otras sensaciones, pero sin dejar de lado el que se entienda de qué estoy hablando. En este caso, que sea un personaje femenino, que se entienda lo femenino sin necesidad de pronto tener falda. Puede tener, digamos que, una serie de telas o de atuendo que vaya también acorde a la época. Entonces, para eso es que hacemos la investigación y podemos, digamos que en cierto momento necesitamos profundizar porque ya en esto el dibujo mismo te está pidiendo que hagas, digamos que variaciones. Entonces ya yo voy agregándole más elementos. Digamos que si yo quiero como un elemento, un factor común, eh, digamos que una pieza o que para todos los casos todos los personajes van a tener zarcillos o van a tener capucha, por ejemplo. Entonces, yo voy a tener que tener en cuenta ese elemento para diseñarlo. Todo lo que requiera la producción se le tiene que diseñar e inmediatamente identificar rápidamente los problemas de producción. Por ejemplo, un problema de producción podría ser las telas que cuelgan por el tema de la física. Entonces, cómo funciona la física en función de que el personaje abra las piernas y se va a agachar. Entonces, o que no va a agarrar, entonces no necesita los dedos, sino que de pronto sea una sola masa para sujetar. Entonces ya eso inclusive condiciona la estilización del personaje. Mira que aquí vemos un atuendo. Entonces sigo explorando atuendos e inclusive peinados. Entonces acá, por ejemplo, comienzo a ver dónde
irían los accesorios, que si la carterita esas que llevan con unas correas acá, que como entonces las correas encajan, entonces aquí es donde tú haces la separación y comienzas a ver, por ejemplo, de que se unían a través como de argollas y estas argollas a su vez tensionaban el borde del cuero, generaban como un tipo de tensión y se generaban, digamos que las correas. Entonces, comienzas a mirar diferentes tipos de correas de acuerdo a las épocas y comienzas a ver, digamos que, cómo funcionan unas con respecto a otras. Si tienen orificios, no tendría sentido hacerle orificios si no tiene una hebilla. Por ejemplo, el tema de las runas con respecto a los medallones estos que utilizan, que son unas monedas que es un tipo de paga y que trae como suerte a la pitonisa, o de dónde las lleva, si puede tener varias, o si las acumula, o entonces ya eso va a involucrar otra serie de problemas que vamos a ir resolviendo, digamos que en el webinar de mañana, que es lo que tiene que ver con las texturas, el line art, es decir, esto apenas es un sketch. Ahora, ¿cómo lo llevamos a, a una línea de acabado? Entonces, mira que ahí es donde nos comenzamos a preocupar por el detalle. ¿Qué tanto suma el detalle en ese sentido? Entonces, por ejemplo, acá, eh, digamos que si yo voy a hacer el ojo, entonces, ¿cómo voy a desarrollar el ojo? Si va a ser realista, si va a ser una mancha. O sea, ya eso va a depender de cómo te desenvuelvas tú. Por ejemplo, yo puedo hacer el ojo sin la pupila. Si lo voy a hacer a través de tramas. Entonces, mira que voy a hacer un tramado de líneas. Mira que las líneas son las que van a representar la sombra. Entonces, voy a ir representando volúmenes con líneas. ¿El por qué? Si yo tengo la intención de que se sienta como un libro antiguo y entonces por eso utilizo la técnica del puntillismo, del tramado. Entonces, obviamente, va a sentir que es un plus el que la hagas a través de esta técnica, porque digamos que las técnicas también van a depender de los tiempos de entrega. Si es a colores planos, si es con línea de borde, porque por ejemplo en muchas animaciones es más fácil que no tenga línea de borde por las librerías de manos o las librerías de elementos. Entonces mira que todas esas cosas comienzan a sumar a la hora. Entonces, por ejemplo, si quieres una escala de grises y hacer la línea más separada, o si entonces haces cruce de líneas, es decir, se van cruzando varias líneas unas con otras para generar una tramado, que si genera entonces los valores de línea y genera entonces puntos más oscuros en ciertas zonas, por ejemplo, lagrimales, por ejemplo, la parte superior del ojo. Entonces, ya ahí vas, digamos que generando un acercamiento a que se vaya sintiendo vivo el personaje. Y de eso se trataba el webinar de hoy. Cómo vamos sumándole elementos, en este caso, con el planteamiento de la empatía, para que, digamos que podamos hacer una lectura del personaje y podamos entender qué es lo que nos está proponiendo la producción. En este caso, eh, el juego, qué es lo que nos está proponiendo desde el apartado visual. Desde el apartado visual, estoy tratando de que te sumerjas o te sientas inmerso en el universo de los conflictos nórdicos, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando vamos a tener, digamos que ese acercamiento con la audiencia, porque vamos a generar ese vínculo. Entonces, mira que eh, acá vamos agregándole cada vez más detalle y nos va permitiendo
entender hacia dónde va, digamos que o qué nos está comunicando el personaje. Tenemos en cuenta, por ejemplo, el tema del brillo o de la luz, o cómo se percibe o qué función cumple la luz. Si va a ser una luz plana, etcétera. Entonces, el día de mañana lo que vamos a tratar es el tema de lo que tiene que ver con el line art, con el valor tonal y con el tema del acabado del personaje. Los acabados son, digamos que, un punto crucial a la hora de hacer ver o entender de manera muy rápida hacia dónde va un personaje. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. No sé si existan preguntas. Eh, mientras tanto, voy a seguir acá ilustrando. Pues mira que aquí vamos continuando dándole ese aspecto de tramado. Hacemos la cuenca de los ojos, de estas sombras que ven aquí. Y mira que puedo aumentar el tamaño aquí para ir desglosando más rápidamente lo que tiene que ver con los cabellos. Una forma también que les recomiendo a la hora de dibujar, aparte de hacerlo de manera despreocupada, es que practiquen como la presión, es decir, hacer movimiento rápido y pausado a la vez cuando se frena, para que, digamos que el acabado de la línea tenga un ritmo, se sienta fluida. Entonces mira que yo trato de hacer como de parar lento, inclusive yo me puedo pasar. Si no controlo el acabado al final, el remate, que es lo que llama, por ejemplo, una línea tiene un lenguaje. Hay una parte que se vuelve delgada y la hacemos en ciertas circunstancias. Hay otras líneas que son más rudas, más fuertes. Y ese va a ser como un lenguaje a través de las líneas. Ese lenguaje a través de la línea lo que nos va a insinuar, en cierta forma, es, digamos que, puntos de sombra, eh, puntos de luz. Por ejemplo, si yo voy a hacer una manzana y está muy iluminado arriba, entonces yo mi foco lo hago abajo. Y mira que las líneas aquí son más delgaditas. Ya da la sensación de que la luz, digamos que actuó de alguna manera y que hacemos unos volúmenes. Y mira que lo hacemos en dirección a la forma en que estamos dibujando. Entonces mira que aquí tenemos y entonces le acentuamos, por ejemplo, la parte inferior, acentuamos. Entonces pasa lo mismo aquí con cada una de estas. Si está dando la luz, la hago delgadita. Entonces mira que aquí donde más da la luz, entonces aquí al inicio debe estar oscurita. Aquí mira que debe ser delgadita. Si aquí no le da la luz, mira que debe ser más densa, más oscura. Entonces, cuando ya digamos que yo tenga todos estos bocetos elaborados y en cierta forma eh, planteé una especie de, digamos que de foco, es decir, ya comienzo a ver patrones en común. Por ejemplo, que todos los chamanes utilizan collares. Por ejemplo, de que la cara que mayormente me transmite es la que tiene los pómulos marcados. Porque digamos que estos pómulos marcados me va a ayudar a generar de que tu cerebro asocie más partes de la cara y por ende no no haya la necesidad de, digamos que de preocuparme
por qué artilugio utilizar para no representar la nariz. Entonces, ya allí yo estoy proponiendo desde la parte visual una solución en torno a cómo identifico rápidamente qué me transmite algo que le quite o le reste a la elaboración del rostro. En este caso, digamos que es el tema de la nariz. Pues mira que ahí en ese sentido estamos logrando transmitir esa sensación de tener un rostro armónico sin la necesidad de tener que hacer una nariz. Lo mismo, entonces, si necesitamos reubicar un elemento, el mismo dibujo entonces nos va pidiendo cambios. Por ejemplo, si hay una sombra y le va sumando y así sucesivamente. Entonces, mira que puedo poner unas flores. El movimiento, por ejemplo, mira que cuando manejen cabellos o cosas así, es la contracción de los dedos y a la vez el movimiento de la muñeca. Entonces, si contraen los dedos, va a surgir como cuando hacen una S. Mira, hacen una S, ahora traten de hacer una S más prolongada y que de pronto cambie de curva. Entonces, hay cambios de curva hacia adentro, hay cambios de curva hacia afuera, y eso va a generar esa sensación de movimiento. Inclusive, si se pasa, mira que yo le agrego aquí, y eso le da también un sentido de ritmo a la línea. Se conjugan aquí, de pronto aquí lo ven como, entonces aquí mira que generó esa vuelta del mechón. Y mira que voy viendo cómo va planteando eso desde el aspecto del acabado de la línea. Entonces, por ejemplo, acá, si necesito darle más detalle, yo puedo optar por cortar aquí, cortar acá, y eso entonces va generando a su vez movimiento de línea. Una que eso a la vez también me va generando valores de línea. Mira que a poco entonces va haciéndose visible como que esa parte del volumen. Entonces, entonces acá va a tener un tipo de acabado. Entonces, mira que volvemos a lo del ejercicio que hicimos ahorita, de imaginar, por ejemplo, el que tenga una forma. Le hago así. Entonces, siempre estoy como teniendo en cuenta como el entrelazado que utilizan los pueblos nórdicos. Entonces, mira que voy dándole ese acabado. Y entonces ese es como mi proceso creativo a la hora de plantearme como el hacer personaje, el hacer un proyecto. Entonces, bueno, más o menos ya tenemos, digamos que desglosado. Entonces, mira que ya poco a poco vamos a ir desglosando el personaje y lo vamos, digamos que, asumiendo por partes. Y digamos que cuando lo asumimos así, lo podemos, digamos que entender de una manera más amplia y podemos hacerle variaciones o correcciones en función de, digamos que su forma, su estructura, sus elementos. Y no vamos a confundirnos a la hora de corregir.
Ya vamos a saber puntualmente qué atacar para que el personaje se sienta, digamos que de cierta forma, más armónico. Miren que aquí, esos elementos. Bueno, ya estamos llegando al final de este webinar. Espero que, digamos que lo que conversamos, lo que compartimos, le haya sido de mucha utilidad, tanto en la comprensión como, digamos que en el desarrollo de metodologías para trabajar, digamos que la conceptualización de un personaje. Mañana continuaremos. Mañana vamos ya, digamos que avanzar más en la etapa de los acabados y de la elaboración, inclusive entender la elección de los colores. Entonces, bueno, sin más, lo quiero dejar entonces con esta imagen. Espero que hayan entendido bastante. Nos vemos.